Señor, qué bueno es poder ser seres comunicables contigo. Seres, Señor, que te amamos. Seres espirituales simplemente porque tu presencia y tu Santo Espíritu nos ha hecho distintos a toda la creación. Ahí vemos tu gloria, ahí vemos tu misericordia, vemos tu majestuosidad para con cada uno de nosotros. Padre, gracias, mi Dios, mi Señor, mi Rey Todopoderoso. Hoy, Padre, te honramos y te exaltamos. Que cada día nuestra vida sea para honrarte, para exaltarte. Que cada día, Señor, cada uno de nosotros pueda vivir un día para ti. Podamos vivir momentos para ti, soberano Rey. Mi Señor y mi Dios, por siempre y para siempre seas exaltado. Gracias, Rey Dios de los cielos. Te honramos, Padre Celestial, y te bendecimos. Vamos a permitir que los niños salgan a sus escuelas dominicales, pero antes vamos a orar con ellos, por ellos, con los maestros. Están los maestros por acá, de escuelas dominicales, para que oremos por ellos. Yo voy por allá, Antonio, abajo, si está acá, pase y vamos a orar por los que van a salir a la escuela dominical. Oremos por estos niños. Padre, que esta mañana tú bendigas a cada una de estas personitas. Oramos por ellos, los ponemos en tus manos, mi Señor y mi Rey, porque son, Señor, Padre, especialmente cada uno de ellos. El ejemplo, como tú colocas en las Escrituras, que seamos como ellos, como niños. Y así es, Señor Rey, maravilloso. Oramos por ellos, porque son como niños, o son niños, y como ellos debemos devolvernos todos. En ese ejemplo, Señor, queremos estar como iglesia. Guárdales, guárdales y protégeles, Señor. Que sean las personas que en el día de mañana sean ejemplo para la iglesia, para la sociedad, y que podamos, Señor, maravilloso, desde la iglesia, presentarles el Evangelio y desde la casa, Señor, sus padres también orientarlos. Gracias, Señor, porque son la iglesia que va creciendo, que sean los hombres y las mujeres que mañana estén liderando los asuntos espirituales de esta nación, en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias por la iglesia que hoy está acá, por la iglesia, Señor, que comienza a vivir una etapa en este mes, Señor, y que quizá pueda ser para algunos de mucha batalla, de mucha dificultad, por las situaciones que se presentan. Que todos nos podamos mantener puros y limpios, que la iglesia pueda ser un ejemplo y que podamos ser ejemplo, Señor, frente al mundo, frente a las cosas que ya están dándose por las festividades, que podamos ser iglesia testimonio, Señor nuestro. Nombre, honramos, Señor, tu presencia. Nos honra, Señor, con tu presencia en este lugar. Nos honra, Señor, con tu gran amor, con tu afecto. Nos honra, Señor, con tu perdón, con tu misericordia. Nos honra, Señor, porque tú diste la vida por cada uno de nosotros. Y al dar la vida por cada uno de los seres humanos, Señor, nos muestras un amor como nadie más nos lo ha dado. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Rey maravilloso. Padre, gracias, mi Dios y mi Señor Rey soberano. Pueda expresarle usted en esta mañana al Señor la gratitud, la alabanza por muchas cosas. Son muchas las cosas por las cuales tenemos que darle gracias y honras al Señor. Él es nuestro Señor y hacedor de maravillas. Así que honrémosle, exaltémosle, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado. A ti, Padre, toda la adoración y la alabanza. Señor Rey maravilloso, gracias,
Gracias, Dios. Yo tengo que agradecerte, Señor, porque toda la vida he podido ver tu gloria en mis situaciones familiares, pastorales, en mi vida personal. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que me tienes. Yo creo que cada uno puede darle gracias al Señor por cosas muy específicas, por cosas muy puntuales en esta vida que el Señor ha hecho con usted. Nunca nos ha fallado, nunca nos ha fallado, siempre ha estado con nosotros. Somos nosotros los que le hemos fallado, que Él nos perdone, que nos limpie. Pero simplemente piensen que le ha fallado el Señor. No, nada. Tenemos que vivir agradecidos con Él por todo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, Dios maravilloso. Gracias, Señor Rey de los cielos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. ¿Será que si tienes motivo para adorar al Señor, así sea uno solo? Vivir postrado, ¿vivimos postrados delante de Él o no? Por donde estemos, siempre Dios nos va a acompañar. Y cuando digo por donde estemos, cualquier circunstancia de la vida, aflicciones, alegrías, salud, enfermedad, abundancia, escasez, cerca de la muerte, como sea, Él siempre va a ser nuestro estandarte, nuestro escudo, nuestro proveedor, nuestro sanador. Así las cosas no se den, así no veamos milagros, así no veamos la sanidad. Él siempre seguirá siendo Dios y nosotros sus hijos. No desmayemos en la mitad del camino. Apresurémonos a andar siempre a la meta del supremo llamamiento, no la perdamos, no la lleguemos a perder. Mi amado Dios y mi Señor, te honramos, Señor, y te exaltamos. A ti, Padre, toda la adoración y la alabanza. Dios, pongo mi vida en tus manos, pongo la iglesia en tus manos, Señor. Y cuando digo pongo, es decir, confiamos en ti, Señor. Frente a todas las vicisitudes que podamos vivir, aquí estamos, Señor. Porque tú estás, tú eres Dios, no has dejado de ser Dios. Que cada uno en esta mañana pueda entonces poner delante de Él en sus oraciones, sus dificultades o las cosas. Que cada uno pueda hacer en este momento, después de haber agradecido al Señor como lo hemos hecho, que espero haya sido así, que le haya agradecido. Ahora ponga sus necesidades, sus aflicciones o sus peticiones. No sé si serán de tristeza, de alegría, pero pongamos todo eso en las manos del Señor. Que hoy podamos descansar en su presencia. Así no veamos soluciones. Así no veamos nada como solución. Pero Dios es la paz. Dios es el consejero. Dios es el Dios fuerte. Dios es el Dios admirable. El que ha venido a nuestra vida. Llegó Navidad a nuestro corazón cuando Jesús vino. Mi Señor y mi Dios santo, conoces mis necesidades, las de mi esposa, las de mi casa, y aquí estamos, Señor, poniéndolas. Sabes cuáles son. Están las necesidades de cada uno de los hermanos acá en la iglesia. Y oramos, Señor, en esta mañana dándote gracias por las sanidades que has hecho en la vida de tantas personas a las cuales hemos puesto en oración. Gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios.
Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Capítulo 9, versículos 1 al 7. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Y damos una cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, Ministerio Verdad y Vida Centro, y a través de nuestra frecuencia Verdad y Vida Radio. Dice así Isaías capítulo 9, versículo 1 hasta el 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablemos un poco de lo que es el advenimiento, el nacimiento de Jesús. Y como título, diría yo, basado en este pasaje, se nos metió al rancho. Dios se nos metió al rancho. A ver, yo les pregunto a ustedes, cada uno responderá en su concepción. Si se le pidiera a usted que definiera Navidad, ¿qué pensaría? En cortas palabras, piénselo, ¿qué es Navidad para usted? Fiesta, unión, esperanza, paz, gozo, regocijo. Pero todo eso basado ¿en qué? En el nacimiento del Señor. Si se le pregunta a la gente que no es cristiana, ¿qué sería Navidad para ellos? Borracheras, droga, comida, parranda, fiesta. Pero sí, en términos generales, sea para el pagano, sea para el creyente, es celebración, es fiesta o es recordación. ¿Sí o no? Es eso. Entonces, creo que cada uno la definiría según la manera como la celebra. Pienso eso. Cada uno celebraría o definiría Navidad como cada uno la concibe, como la celebra. Sin embargo, la Navidad, desde esa mirada bíblica, es sencillo, es recordar la historia en que Dios vino a la tierra en su Hijo.
para reconciliar consigo al ser humano pecador a través de su muerte sustitutiva, porque nos sustituyó a nosotros y resucitó para que nosotros también resucitemos cuando Él venga en las nubes. Navidad es recordar la obra redentora de Jesús. Navidad es encarnación. Dios se hizo un bebé, se hizo un hombre. Así que como idea de ese pasaje, de esa porción que leo, encuentro que el niño que nacerá traerá luz en las tinieblas. Es eso, el niño que nacerá traerá luz en las tinieblas. Para nosotros, como les dije, Navidad es Dios se nos metió al rancho. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios se nos metió al rancho? Porque cuando se dice se nos metió al rancho, estamos diciendo en nuestra forma de vivir tranquilamente, oiga, usted deje de ser metido, es que este es mi espacio, este es mi fuero, es que esto es lo mío, así que usted no se me meta en el rancho. Pero Dios decidió meterse en nuestro rancho por una sencilla razón, porque Él quiere estorbarnos la vida para evitarnos la condenación. Por eso se nos metió en el rancho, para salvarnos, para dirigirnos, y quizá en un momento dado parece ser que nos está molestando, pero no es que nos esté molestando, nos está guiando a la salvación. Así que se nos metió al rancho. Entonces, mirando este pasaje, en todo el contexto hay que entenderlo, y es que muchas historias, y nuestra historia, si usted lo observa y lo analiza en su vida, se han tejido con situaciones de guerras, con situaciones de tinieblas, no teníamos luz, no teníamos una dirección, de conflictos personales. Pero en ese contexto de Israel eran conflictos, guerras, y muchos de los relatos bíblicos pues acontecieron realmente dentro de ese marco de alguna guerra, o por lo menos bajo la opresión de imperios que los tenían a ellos esclavizados. Y resulta que aconteció precisamente este pasaje de Isaías en los días de Acaz, hijo de Jotán, rey sobre Jerusalén. Acaz era rey de Jerusalén. Bueno, entonces hay que mirar lo siguiente. Israel estaba dividida en dos partes, el pueblo como tal, en el norte y en el sur. Esto a raíz de la división que hubo a partir del rey Salomón. Y cada uno tenía su propio rey. Entonces los del norte era capital Samaria, eran los israelitas, al sur estaban los judíos, la capital Jerusalén y, Jerusalén era la capital de Judá. Y al norte estaba Samaria y la capital de ellos era, o al norte y la capital de Samaria. Entonces, resulta que en ese momento gobernaba en el norte, en Samaria, estaba gobernando un personaje, Pekab. Y este rey israelita o del norte se unió con el rey de Damasco para atacar a Judá. Mire, entre hermanos, y se unieron dos con un enemigo para atacar a otro hermano. Israel se unió con un pueblo pagano para atacar a su hermano Judá, que vivía en el sur, el pueblo del sur. Cuando en el sur, en Jerusalén, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Israel uniéndose con pueblos paganos para atacarlos, entonces la noticia estremeció el corazón de Acaz. Estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, y dice acá, como el viento cuando estremece los árboles. Fue una manera poética de decir, les dio miedo. Entonces les dio miedo la guerra que se iba a avecinar, que estaba pronto. Los ejércitos judíos, los que iban a ser atacados, el sur, Judá, no tenían ejército, no tenían fuerza, no tenían estrategias para pelear. Entonces solo tenían a Dios. Imagínense, no tenían nada, solo tenían a Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces Dios le dio palabras de aliento a ese personaje, Acaz, y le dijo,
pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Aquí está la imagen de el paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que sencillamente es despertar al conocimiento de lo bueno y de lo malo. En este pasaje quiero hacer algunas observaciones. La primera, cuando dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, hay que ver lo siguiente y se los quiero comentar. Y es que el texto hebreo no dice que una virgen, el texto hebreo no dice eso, dice que una joven. Es sencillamente lo que dice. Y aquí cuando dice joven, o sea que no le está dando importancia a si ella era virgen o no, no, simplemente dice joven. Y ese oráculo o esa oración se refería precisamente en ese momento a la esposa joven del rey. No a la Virgen María, no, sino a una esposa que era joven y era la esposa del rey, quien quedaría embarazada y en consecuencia daría a luz un hijo. Este no era un oráculo o una profecía a futuro, no, porque cuando Isaías le dio este anuncio, ya el niño había nacido y su nombre fue Ezequías. Estaba hablando de un niño que ya había nacido. La virgen concebirá, es decir, la joven concebirá. Ese niño ya había nacido y se llama Ezequías. Este niño era la señal que Dios le estaba dando al rey Acaz en ese momento. Era la prueba reina de que Dios será fiel a sus promesas, al pacto que hizo con David de tener o de permanecer un rey y que habría un rey en Jerusalén. Entonces esa profecía tenía doble cumplimiento. Ya se había cumplido, ya había nacido el niño de una joven que era la esposa del rey y el rey era Acaz y entonces nace este niño. Ezequías, en él se cumple la profecía. Listo, eso es como explicación. Segundo, este niño prometido no se trató de un acontecimiento futuro para ellos, no. Se trató inicialmente del hijo de Acaz, que se llama precisamente Ezequías. Luego, en el Nuevo Testamento, Mateo dijo que la profecía que estoy leyendo y que es del niño que nacerá, la joven concebirá, la virgen concebirá. Ahora Mateo en el Evangelio dijo que la profecía de Isaías se cumplió precisamente en el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Quiere decir que las escrituras están mostrando acá que ese oráculo o esa profecía de Isaías tiene doble referencia. Se cumplió en el nacimiento del rey Ezequías como el hijo de la joven o virgen, y ese niño se llama Ezequías y ya había nacido. Era la señal para el rey Acaz de que Dios le iba a cumplir, que tendría un rey que lo iba a proteger, y se cumplió plenamente en el nacimiento de Jesús. Entonces, para que tenga presente eso dentro de todo este contexto. Y tres, Acaz no escuchó la voz de Dios, no la escuchó por medio del profeta Isaías. El rey, en lugar de confiar en el Señor y su Dios y en el Dios del pueblo, que era Dios, Yahvé, entonces lo que hizo este rey fue voluntariamente fue al rey de Asiria y le pidió ayuda. Le dio un tributo que el emperador nunca pidió. Y como si fuera poco, sin que nadie se lo impusiera, este rey Acaz, ¿qué hizo? Profanó el templo de Jerusalén,
quitando el altar judío donde se hacían los sacrificios y mandó a hacer un altar o altares como los que tenía Asiria en Damasco, como los que tenía ese rey al cual fue él a pedirle ayuda, e hizo esos altares pidiendo protección a los dioses de ese pueblo, de ese rey de Asiria, porque ellos siempre habían triunfado. Entonces, como vio que ese pueblo siempre había triunfado, entonces confió en los dioses de ese pueblo de Asiria, buscando la protección contra las amenazas del norte, que era Samaria, y de Siria, que se habían unido para pelear contra ellos. Entonces confió fue en otros, no confió en Dios. Todo ese es el marco del nacimiento precisamente de Ezequías, que se cumple esa profecía en el nacimiento de Ezequías y luego que se cumplirá en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante esto que estaba viviendo el profeta Isaías, ante estos acontecimientos, pues efectivamente Asiria respondió efectivamente y destruyó a estos pueblos, destruyó a Judá, y entonces Damasco y Samaria estaban allí, estaban triunfando, y eso fue por allá en el año 722 antes de Cristo. Israel, el pueblo, el país hebreo del norte, entonces cae ante los ejércitos asirios y su gente fue llevada cautiva a Asiria. Hicieron una alianza no con Dios, sino con pueblos paganos y caen. No confiaron en el Señor. Todo eso es como este marco de lo que va a ser el nacimiento de este rey. Entonces, el rey Acaz, quien gobernó en Jerusalén por aquellos días, podemos decir, le vendió el alma al diablo al pedirle ayuda al imperio asirio y no escuchar a Dios a través del profeta Isaías. Entonces, ¿qué pasa? Isaías, ya desencantado de Acaz, seguía creyendo que podía surgir alguien que fuera un rey, un buen gobernante, pero también tenía la idea de ser ese gobernante, debería ser un buen pastor, no solamente gobernante, sino también un buen pastor, es decir, guiar al pueblo en los asuntos espirituales. Esta certeza del profeta Isaías no emanó, no salió de una ilusión subjetiva de que yo creo, de que yo pienso, no, surgió precisamente de las Escrituras. Y él recuerda lo que dijo el profeta Samuel: yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces él siempre estaba pensando, vendrá ese gobierno. Será un buen político, con justicia gobernará, pero también será un buen líder espiritual. Entonces, como ya dije antes, Isaías estuvo esperanzado en el hijo de Acaz. ¿Cómo se llamaba el hijo de Acaz? Ezequías, a través de quien Dios salvaría a su pueblo judío de sus pecados, de su idolatría y de tener alianzas con los imperios y con los políticos para ser salvados, formar ejércitos, formar grupos que los defendieran. Ese rey Ezequías era la esperanza de Isaías. Entonces, eso se ve en Crónicas cuando se habla del rey Ezequías. Del rey Ezequías se dice tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Hizo lo que le agradó al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Es decir, el rey realmente cumplió lo que Dios quería. Fue un buen gobernante, fue un buen pastor, pero no era todavía lo que estaba pensando Isaías, ni Dios ni Isaías, ¿cierto? Pero se cumplió en ese hombre, que fuera un buen gobernante y fue el mejor de los reyes que hubo en el pueblo de Israel. Y fue la señal de Dios para decirle, no faltará rey en el trono de David. Entonces Isaías retoma otra vez la esperanza de que un rey restaurará a Judá,
que juzgará al mundo con rectitud, y su justicia será el cinto de sus lomos, y fidelidad el ceñidor de su cintura. El ceñidor de su cintura es precisamente el cinturón, que es la palabra. La justicia es que en Él somos justificados. Eso es lo que Isaías ve en Dios, es justo, nos justifica, nos declara inocentes sin ser inocentes en Cristo Jesús. Y el ceñidor de su cintura, que es la verdad, es su palabra. Nos basamos en la palabra de Dios para seguir caminando. Entonces él ve todo eso. Isaías fue un hombre, si podemos decirlo, esperanzador. Y fue un hombre gestor de esperanza para su pueblo. Y desesperanzado, no se fatigaba al anunciar al rey. No se desesperó y estaba esperando un rey conforme al corazón de Dios. Uno quien además de rey sería, como ya les dije, un buen pastor. Uno sobre quien reposaría el Espíritu del Señor. Uno quien juzgaría al mundo con rectitud y con justicia. Uno quien sería Emmanuel, Dios con nosotros. Así que la luz que traería Emmanuel, todo esto lo relata Isaías y básicamente está en el capítulo 6 hasta el 9, es el librito donde nos habla de ese advenimiento. Ese Emmanuel traería luz y sería para librar a los israelitas y a los judíos de las opresiones a las cuales ellos estaban siendo sometidos. Y lo dijo Isaías de esta manera: ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Habla de eso refiriéndose precisamente a Jesús, quien fue el que los libertó. En esa forma poética lo habla. Ahora, Isaías con estas profecías lo que estaba haciendo era alimentando la esperanza de su pueblo al no permitirles que olvidaran que llegaría un rey, que llegaría un Mesías, que llegaría un Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, y eso era lo que él estaba alimentando, ese Dios con nosotros, quien se encargaría de darles la libertad. Una libertad que no habían conocido hasta ese momento. Entonces, claro está en todo lo que les he dicho, Isaías y su pueblo anhelaban y esperaban una libertad política, una libertad militar, un proyecto de gobierno, como diríamos hoy, un proyecto de vida, un gobierno con justicia, con rectitud, que alcanzara al mundo entero. Era como la idea de ellos. Para Isaías, esos años fueron tiempos en los que la gente andaba en tinieblas. El pueblo en tinieblas vio la luz. Para Isaías ese momento era de tinieblas, no había esperanzas, el pueblo andaba en esa situación caótica, y Emmanuel sería el rey ungido precisamente para liberarlos a ellos. Este rey Emmanuel y su reinado sería un portento, un milagro realizado en Dios. Ese libertador tenía varios títulos descriptivos y cada uno de ellos iba a señalar precisamente ese carácter del Mesías, del Emmanuel, Dios con nosotros. Era soberano. En algunas versiones dice admirable. Soberano es que está señalando su capacidad de gobierno, un gobierno universal, un gobierno auténtico, un gobierno autosostenible, no oprimiendo al pueblo con inflación, con el impuesto, con cosas y cargas para sostenerse, no, un gobierno autosostenible por el mismo Dios que es el dueño de todas las cosas. Otra característica de ese Emmanuel sería consejero. Se esperaba que los gobernantes tuvieran sensatez, que fueran sabios, que tuvieran la capacidad de orientar al pueblo, de señalar su destino, de proyectarlo en esa dirección. Ninguno de los reyes había hecho eso. Solo Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, lo iba a hacer.
iba a aconsejar según la palabra. El consejo bíblico es: haga esto, no haga aquello. La orientación psicológica y humanista es: ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te place? Entonces, las ciencias humanas, como la psicología, el humanismo, orientan. ¿Te gusta hacer de esta manera? Pues hazlo, no hay ningún problema. El consejo bíblico es: eso que estás haciendo es pecado, no lo sigas haciendo, ubícate en este lado. Entonces, eso es el consejo divino. Dios fuerte es precisamente el Emanuel, Dios con nosotros. Un rey triunfador, un rey valiente, ese era Emanuel. El Padre eterno, ese es el otro título. Se esperaba de los reyes un trato paterno, familiar, afectuoso, de su parte hacia todos sus súbditos, que fuera un padre realmente. Y eso no lo habían sido todos los reyes, ninguno. Ezequías, a pesar de haber sido un rey bueno, pues no pudo abarcarlos a todos tampoco. Esto era una cualidad indispensable para Emanuel. Y luego el príncipe de paz. La paz es una responsabilidad política de los reyes israelitas y de los judíos que no habían podido lograr la paz, ¿cierto?, a nivel de su sociedad. Pero si hablamos un poquito del príncipe de la paz, viene a ser que Dios nos hace amigos de Él, nos reconcilia, porque éramos enemigos, éramos malos, éramos feos delante del Señor, feos en la parte de la maldad. Entonces viene el príncipe de paz y nos reconcilia con Él. Por eso es que el texto bíblico nos dice: la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que siendo pecadores, Él trae la paz para reconciliarnos. La mayoría de todos nosotros utilizamos ese texto bíblico, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, para en una aflicción que no entendemos y que no comprendemos. No, es que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, pues no sabemos por qué está sucediendo esto, pero estoy en esta aflicción, pero el Señor me ayudará a entenderlo, porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Está bien, pero está básicamente relacionado con que, siendo nosotros pecadores, Dios nos declaró inocentes. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el príncipe de paz. Esa es la Navidad. Así que esta idea de estas características de soberano, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, esta idea también la expresan muchos salmos, y uno de ellos es el Salmo 72, que dice: oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a su pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Saba y de Seba le traigan presentes, que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Es una idea también del rey que está expresada en los salmos, la misma idea que trae el profeta Isaías del Emanuel. Así que el texto, el rey del capítulo 9, versículo 7 que hemos leído, nos está hablando precisamente de lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese reinado alcanzará a todo el mundo. Esa es la profecía que todavía no se ha cumplido. Entonces, la profecía de Isaías se hizo esperanza. Cada vez que se recordaba esa profecía o ese oráculo, era esperanza. Tendremos un Emanuel, Dios con nosotros, y esa era la esperanza, la fuerza, el motor para el pueblo de ese momento. Y aunque fueron conscientes precisamente de esa profecía o de ese oráculo, ya hemos visto que se cumplió, fue en el joven Ezequías. Pero ellos, a través del profeta Isaías,
se atrevieron a darle esa trascendencia a esa profecía y esperar más y más de parte de Dios. Y se atrevieron a orar a Dios para que Dios hiciera algo que pudiera, digámoslo así, categorizar de sobrenatural, si se quiere, esa profecía y que viniera Él mismo. Ellos estaban esperanzados en que Él viniera. Y efectivamente, Dios vino en Jesús. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y resulta que en Belén, en aquella noche oscura y fría, como lo dice el relato bíblico, una Belén fría e indiferente, nació Emmanuel, Dios con nosotros, nació en un pesebre. El bebé que pudo ser de manera absoluta, con todos esos títulos que le estaba atribuyendo Isaías, que son consejero, soberano, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, nace ese bebé por allá en un lugar olvidado. Y las esperanzas se hicieron realidad en ese momento. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sí, dicho de otra manera, lo dice el Evangelio de San Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entró Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es luz. Así que mis hermanos, reflexionando sobre este asunto, retomo la idea inicial. Si vamos a definir Navidad, ¿cómo la definiríamos? Como creyentes, una fiesta, una recordación. Yo diría que Navidad es un festejo, ¿cierto? Es una celebración, es una recordación alegre de que Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios. La Navidad es eso. La Navidad es una recordación de que Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios. Él ya era Hijo de Dios. La Navidad es una recordación festiva de que no se convirtió en Dios Jesús. No, Él ya era Dios. La Navidad es eso. Siempre fue Dios. Navidad es que ese bebé en el pesebre era Dios en carne humana. Navidad se trata de que Dios nos amó lo suficiente para nacer como un bebé, crecer como el Hijo de Dios y morir en la cruz por usted y por mí. Navidad es eso, recordar una fiesta o en un ambiente de fiesta lo que Él hizo por usted y por mí. Cuando por mi vida nadie daba nada, ni en mi casa, ni mi mamá, ni mis hermanos daban nada por mí. Y creo que por ustedes nadie daba nada, ni su pareja, ni sus hijos. ¿O usted cree que hubieran dado toda su vida por usted? Hasta hubieran dado la vida a morir por usted. ¿Usted cree que hubieran hecho? Por mucho que la quieran y por mucho que la amen o nos amen, no darían la vida. Y Dios dio eso. Eso es Navidad. Dio su vida por nosotros. Dios, siendo Hijo de Dios, se hizo un niño. Se llama encarnación. Navidad es encarnación. Navidad es el cumplimiento de todo lo que acabamos de decir del profeta Isaías. El pueblo que habitaba en sombras vio que la luz. Vio a Emmanuel, Dios con nosotros. Y a nuestra vida en tinieblas vino Jesús. Todos andábamos en tinieblas. Cuando vino Jesús a la vida de cada uno de nosotros, vino Navidad. Navidad es eso. Porque algunos cristianos dicen que celebrar la Navidad es pecado, que es del mundo, que es del imperio católico y sacan una serie de argumentos sabidos y por haber cuando Navidad es la encarnación de Jesús que vino a salvarnos por amor. De tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que Navidad es reconocer que su soberanía no la ejerce con ejércitos, como lo hacen los gobiernos, no, ni al estilo de los grandes políticos, de los gobernantes actuales que oprimen en vez de ayudarnos a nosotros, sus electores, nos oprimen, nos prometen infinidad de cosas y de cambios, y después el cambio fue y es, venga, yo los oprimo. ¿Para qué me eligieron? Me pusieron a elegir que yo les ponga la soga al cuello, se las voy a poner. Este no es precisamente ese tipo de gobierno. Navidad es que acepto que su consejo no es para darle un alza a la inflación de nuestro país y ponerlo con la carestía y la canasta familiar como está a estas alturas, que ya no se puede ni comer. Ni para poner al país como la potencia de la vida. No. Su consejo es sencillo, es humanizar, es sensibilizarnos, es espiritualizarnos. Navidad es Emmanuel, es decir, Dios se nos acercó, Dios se nos metió al rancho, Dios se nos metió a la casa. Y muchos decimos, es que esta es mi área, este es mi rincón, esto me pertenece. Esta es, déjame como respirar. No, Dios se nos metió al rancho porque no quiere que nos perdamos, porque nos ama de tal manera que decidió celebrar la Navidad. Navidad es entender que no libro batallas con golpes, con la gente. Que esas batallas yo las libro en oración, como lo hizo Jesús. Sus batallas las libró en oración, no golpeando, no humillando, no maltratando a la gente. La decisión más difícil de su vida, que era la cruz, la batalló en oración. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Navidad es entender que yo pongo la otra mejilla. Navidad es entender que yo perdono 70 veces 7, es decir, siempre. Navidad es entender que peleo batallas en clave de cruz, porque demuestro con mi vida que Él me perdonó y me dio salvación. Navidad es eso. Bebé en Belén, carpintero en Nazaret, Mesías en Galilea, triunfante en la cruz y en la resurrección. La suma de todos estos portentos nos hizo posible la adopción. Ahora, por Cristo nuestro Señor, podemos decirle a Dios como Padre. Le podemos decir, Abba Padre, por Cristo. Y eso es Navidad, Navidad. Nuestra Navidad es la paz que nos dio. Es decir, nos reconcilió, nos hizo sus hijos, ya no somos enemigos. Su paz me dejó, no como la concede este mundo, no, la paz total no, es la paz de la reconciliación con el Dios nuestro. Y eso nos va a llevar a una reconciliación con los demás. Una paz que guarda y preserva nuestros corazones en Cristo para nuestra redención final. Recuerde, nuestra redención final es la del cuerpo que todavía no ha sido redimido, el alma sí. Esa es la paz. Una paz que es completa, suficiente, y es la reconciliación con Dios. Emmanuel entonces satisfizo las esperanzas de Isaías. Él en verdad vino y habitó entre nosotros, dijo Juan el Bautista, Juan el Evangelista, perdón. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él sí reconoció que Jesús era el mismo Dios. Así que este mismo Emmanuel, hermanos amados, ascendió a los cielos, y creo que la profecía de Isaías acerca de venir el rey con esos títulos, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, esa Navidad que fue cuando nació en Belén, la volveremos a vivir. La volveremos a vivir. ¿Por qué? Porque el rey Emmanuel
tiene que volver. El Nuevo Testamento finaliza diciendo que se fue, pero ¿qué? Que volverá. La Navidad la volveremos a vivir, hermanos amados. El Rey Emanuel tiene que volver. Su soberanía tiene que volver a manifestarse en este mundo en relación al cielo, en relación con la tierra. Pero el cielo y la tierra en este momento vive una anarquía porque no creen que Él volverá, y si vuelve lo crucificarán. Pero el Rey Emanuel tiene que volver. ¿Por qué? Porque su consejo urge en un mundo que es necio. Urge porque anda en su terquedad, en la maldad. Surge y necesitamos el consejo porque el mundo es autosuficiente en su pecaminosidad, en su propio criterio. Necesitamos el consejo de Él, un consejo que va a venir otra vez, porque está el mundo perdido en su propio camino y sin querer aceptar la verdad libertadora o liberadora de Jesús. El Emanuel, el Rey, tiene que volver como guerrero. Esa sí es la condición. Viene como guerrero, con una espada desenvainada a traer juicio sobre esta tierra, a poner las cosas en su orden, como lo vio Juan en Apocalipsis. Así que la Navidad, hermanos amados, vendrá otra Navidad, y esa Navidad es eterna. Viviremos con Emanuel. Dice la Escritura en Apocalipsis: vi luego el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace guerra. Ahí se está cumpliendo, se va a cumplir su justicia, su rectitud. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Le siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la Navidad que vamos a vivir muy pronto. El Emanuel que nació en Belén, hermanos amados, volverá. Volverá. Que no te halle en ese advenimiento en tinieblas como estábamos antes. Y Él ya empezó a venir, hermanos amados. Él ya empezó a venir, como bien lo anuncia el libro de Apocalipsis. Las guerras actuales, los conflictos en nuestros barrios, los conflictos en la casa con su pareja, los conflictos de amistades, todo eso. La pandemia que vivimos, la crisis de salud, la crisis nacionales económicas, el empleo, que es un desempleo en este momento, la inflación que nos está subiendo la canasta familiar, que no podemos comprar ya nada. Toda esta situación que se nos está presentando, la violencia urbana, porque retrocedimos como 10, 20 años atrás con la inseguridad, ya no podemos salir a las calles, no podemos salir a las ciudades, nos están secuestrando otra vez. Perdimos todo lo que habíamos ganado. La degradación moral con esto de la ideología de género, con toda esta situación, la ausencia de Dios, hacen que este mundo viva en oscuridad. Y en una oscuridad muy profunda, como las que describió Isaías. Pero el Emanuel volverá, y con él la luz, que disipará toda tiniebla, toda iniquidad, toda fuerza maligna, y la humanidad junto a toda la creación será liberada por la eternidad. Y no tiene que ver con Colombia, tiene que ver con todo el mundo, donde vivimos toda esta serie de crisis, de gobiernos o oprimidores, de personas que oprimen, de personas que nos quieren meter en las tinieblas. Cuando regrese el Emanuel, acontecerá lo eternamente portentoso. En esa Navidad, dice la Escritura,
Él acampará en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Y ellos, es decir, la iglesia, será su pueblo. Dios mismo estará con la iglesia y será su Dios. No habrá necesidad de estas estructuras. Ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Hermanos, iglesia, amigos, cuando esto acontezca, como dice aquí la Escritura, viviremos no una Navidad, sino una eterna Navidad. Yo le invito, hermano amado, incline su cabeza y oremos al Señor. ¿Qué le dice el Señor en esta mañana con esta palabra? Que Dios se te metió al rancho, que Dios se te metió a tus espacios privados, que Dios te está instando a que vivas correctamente. Sí, eso es Navidad. Cristo vino a tu vida. Cristo vino a formarte, vino a formar la iglesia para llevársela. Navidad es vivir obedeciendo a Dios. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Y vino Jesús, Él es el mismo Dios. Eso es Navidad. Dios se nos metió en el rancho, en tu vida, en tus decisiones, en tu corazón. Entrégale todo al Señor para que puedas vivir la Navidad y luego la Navidad eterna que vendrá. Porque ya Él empezó a venir. Ya empezó a venir. Y todo esto, piénselo, ahí mientras está orando con su cabeza inclinada, nos trae confianza, ¿o no? Ore al Señor, ¿le trae confianza? ¿Le trae consolación en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Dios metido en tu corazón, Dios metido en tu rancho, nos guiará a una Navidad eterna porque Él ya está regresando. Dígale al Señor, puedo vivir confiado, puedo vivir una Navidad durante toda mi vida, porque has venido y estoy esperando esa Navidad eterna, porque el Emmanuel se hizo carne y sangre y habitó entre nosotros, y eso me asegura que nunca me dejará y viviré una Navidad eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.